Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1 en este último día que tenemos previo a semana de Gran Premio. La semana que viene, este domingo, estaremos viviendo el Gran Premio de Hungría, por lo tanto estad muy atentos porque se viene una semana cargadísima de noticias. Recordaros que en la descripción tenéis el índice con todos los temas que vamos a tratar y ya habiendo dicho todo esto vamos a dar comienzo. Primero tenemos que dar comienzo hablando con unas declaraciones que ha dado Mike Krack, el jefe del equipo Aston Martin, que ha hablado al respecto sobre la situación actual por la que pasa el equipo. Hemos hablado bastante al respecto sobre ella a lo largo de estos días y tenemos que hablar al respecto sobre conseguir más podios. Eso lo ha hablado Mike Krack y sobre todo ha hablado al respecto sobre lo que está siendo esta temporada y lo que está siendo en estas últimas carreras, donde en las 4 últimas carreras solo han conseguido un podio, mientras que en las 6 primeras carreras lograron 5. Mike Krack ha hablado al respecto sobre ello y lo que ha dicho es que no siempre se puede conseguir podios y que no están preocupados por ellos, que tienen que evaluar el resultado que están teniendo ahora, tienen que evaluar dónde están realmente, sí, pero no están preocupados por no haber conseguido podios en las últimas carreras porque no siempre se pueden conseguir. Y sobre el Gran Premio de Gran Bretaña además ha hablado y ha dicho que fue una buena carrera porque limitaron daños, porque consiguieron por lo menos conseguir más puntos que Ferrari, que era un equipo que en teoría debería de haber sido más rápido que ellos en Silverstone y haber conseguido sumar más puntos. Eso es lo que ha estado hablando Mike Krack y realmente estoy bastante de acuerdo con varias de sus declaraciones, sobre todo al respecto sobre el tema de los podios. Es algo que hemos hablado aquí, es algo que sobre todo cuando empezamos a ver a un equipo Aston Martin que fallaba más a la hora de llegar al podios, ya os lo estuvimos diciendo. Lo que no es normal es que en las 6 primeras carreras lograran 5 podios. No es normal lograr 3 podios, puedes lograr 3 podios consecutivos en las 3 primeras carreras, por supuesto, pero me refiero, no es normal esa racha. Fernando Alonso ha habido años en las que ha quedado subcampeón, incluso contando con victorias en aquellas temporadas, donde en total ha logrado 9 podios a lo largo de un año. En esta temporada lleva 6. Obviamente se puede usar a lo mejor, o podéis intentar usar a lo mejor el que quiera empezar con ese argumento, ¿no? Ahora no han conseguido podios, ahora están cayendo en picado. Bueno, a lo mejor pueden intentar usar el argumento típico de esta temporada y más carreras, por lo tanto no es tan meritorio. Puedes decir ese argumento, pero es que lleva 6 podios en 10 carreras. Es lo que ha conseguido hacer el equipo Aston Martin, es lo que ha conseguido hacer Fernando Alonso en lo que va de temporada, mientras que en esas temporadas que os digo, por ejemplo, este caso es 2013, consiguió 9 podios en aquella temporada. En aquella temporada no había tampoco, no llegaban a las 20 carreras, pero es en todo el año. Es decir, a mí me parece muy meritorio lo que ha hecho Aston Martin. Ya están saliendo incluso declaraciones que ahí ya no estaría tan de acuerdo, pero sí que diciendo sobre que este año ya estaría muy bien si no consiguen más podios. No estoy tan de acuerdo por el hecho de estaría muy bien si a principio de temporada nos dicen que van a conseguir 6 podios a lo largo de todo el año, lo firmas, porque al principio de temporada no pensabas que fueran a estar en este punto. Viendo ya dónde han estado, sí que no me parecería es lo correcto, no me parecería que sea la mejor temporada posible, una temporada muy buena después de haber empezado como empezaste si ahora no consigues más podios. Pero es que yo creo que esos podios van a seguir llegando y desde luego creo que no se puede siempre conseguir podios. También tuvimos o tuvieron suerte, entre comillas, podríamos llegar incluso a decir, de que en las primeras carreras casi todos los circuitos se les adaptaron bastante bien, algunos más, algunos menos, algunos estuvieron más cerca de Red Bull, algunos fueron segundos con más solvencia, algunos no lo fueron tanto, pero más o menos en esos primeros circuitos sí se adaptaron bien. Ahora han venido una serie de circuitos a los cuales no lo han hecho y luego vendrán otra serie de circuitos a los cuales sí que lo harán, como ya lo hemos comentado. Eso lo hemos hablado en muchas ocasiones y desde luego creo que eso, que no haber conseguido podios en estas 3 carreras que han sido recientes, que podemos contar España, Austria, Gran Bretaña, no es un desastre. Veremos lo que se consigue en Hungría y siguen siendo muy buenos resultados. Por ejemplo, en Austria, obviamente, que al final se llevó todo el mundo las manos a la cabeza. En Austria, finalmente, Fernando Alonso acaba en un 5º puesto, que no está mal tampoco. Quiero decir, un 5º puesto es una posición muy competitiva. Un 5º puesto era lo que años anteriores era una carrera espectacular y en la que además habías necesitado probablemente que hubiera habido o mucha locura o que muchos pilotos de la zona de alta hubieran abandonado. Pero en esta carrera en esta temporada es un mal resultado un 5º puesto. Entonces a mí en ese sentido me sigue ilusionando muchísimo. Y con las palabras de Mike Krack en este sentido, lo que os estábamos diciendo, pues me parece que tiene mucha razón. Lo que dice textualmente es: siempre he dicho que no puedes tener podios todo el tiempo, hemos hecho 6 podios en 10 carreras, siempre he dicho también que habrá malos momentos en los que será un poco
más difícil. Y ahora hemos tenido una carrera en la que claramente el sábado no tuvimos el ritmo que queríamos tener. Eso es lo que ha estado hablando Mike Krack. Realmente, como digo, estoy bastante de acuerdo. Luego, ya para finalizar el tema de simplemente los podios, hay mucha gente achacándoles que, bueno, Alonso después del podio que logró en Canadá dijo que no habría más carreras sin podio. Que, vamos a ver, pero ¿cómo no va a haber más carreras sin podio? O sea, eso al final lo suelta pues en ese tono, en el tono en el que lo soltó en aquel día, pero obviamente es imposible. Eso fue en tono de broma, no fue en tono realista. Es imposible que no haya más carreras sin podio, porque ellos eran también plenamente conscientes de que el coche no se adapta perfectamente a todos los tipos de circuito, porque ya lo habíamos visto antes de Canadá y porque lo estamos viendo después de Canadá. Hay mucha gente entonces diciendo ese argumento que desde luego que me parece que de verdad que si pensaste de verdad que no iba a haber más podios, que no iba a haber más carreras sin podio de Fernando Alonso, pues también era algo utópico, porque Aston Martin estaba muy cerca de los Mercedes, de los Ferrari y de demás equipos. Así que bueno, vamos a pasar de tema también y tenemos que seguir hablando por parte del equipo Aston Martin, porque Mike Krack sigue hablándonos y sigue diciendo ciertas cosas que me parece bastante interesantes, sobre todo que en este momento en el que necesitan hacer ciertas evaluaciones después de lo que ha pasado en Gran Bretaña y en Austria, ha hablado acerca de con quién se van a apoyar para conseguir hacer mejor esas evaluaciones, y son justo los pilotos que estáis viendo ahora mismo en pantalla: Fernando Alonso y Pedro de la Rosa, dos personas con muchísima experiencia en Fórmula 1, como ya todos sabemos. Obviamente de Fernando Alonso no hay ninguna duda, pero es que Pedro de la Rosa también compitió durante muchísimos años, estuvo muchos otros años ligado a muchos equipos de Fórmula 1, ahora lo está en equipo Aston Martin, y esto es lo que nos comenta Mike Krack, sobre todo en que se van a apoyar en la experiencia de ambos para conseguir encontrar soluciones a los problemas que están ahora mismo experimentando. Lo que dice Mike Krack es que tienen que evaluar ahora mismo, sobre todo si es que han perdido tiempo o es por el circuito, que yo sigo diciendo que es por el circuito hasta que se demuestre lo contrario. Yo os lo he dicho, no es preocupante que Aston Martin no rindiera en Silverstone hasta que lleguemos a circuitos como Hungría, donde Aston Martin debería de rendir bien, y que no estén en ese nivel. Si no están en el nivel para conseguir podios, para conseguir pelear, para conseguir demás, entonces sí será preocupante realmente lo que hemos visto en esas últimas carreras. Pero hasta que no llegue ese punto, hasta que no llegue circuitos del estilo de Hungría, que deberían de rendir bien y no lo hagan, y no estoy hablando de llegar al podio, digo de rendir tener un ritmo muy bueno, tener un ritmo en el cual pueda pelear en una posición más alta de lo que hicieron en Silverstone. Si no llega a ese nivel, entonces sí será preocupante. Sobre el Gran Premio de Spa, es algo complejo de evaluar, porque Spa-Francorchamps siempre es un circuito también bastante complicado, bastante característico. El segundo sector sí debería ser un circuito donde se adapte algo mejor a Aston Martin. El primero y el tercero no tanto, porque son puras rectas, pero Aston Martin históricamente sí ha rendido bien en este circuito. Y además ya hemos visto recientemente las palabras de Alonso, ¿no?, que patrones de temporadas anteriores, sobre todo en comparación con 2022, se van repitiendo, y el año pasado no tuvieron un mal rendimiento. Entonces habrá que esperar realmente, no sabemos exactamente cómo podrán rendir. A priori yo te diría incluso que no va a ser el circuito donde mejor rindan tampoco Spa, sobre todo por las largas rectas, pero bueno, que es que puede llegar a ser que den esa sorpresa. Pero bueno, sobre el tema que estábamos hablando de Mike Krack y demás, lo que ha dicho es: tenemos que ver cuánto hemos perdido con las referencias, o ver si alguien se une. Esto es un análisis que debes hacer y sacar las emociones de la ecuación. Ya hemos tenido debates con los pilotos, o sea, es decir, que ya lo han intentado hacer con Fernando Alonso, que tiene mucha experiencia en este campo y nos está ayudando muchísimo, y también con Pedro, así que tengo la esperanza de conseguir la solución adecuada. Y luego, pues lo que dice, allá haciendo uso también de esta experiencia que tienen ambos, tienen que conseguir la evaluación de saber si han perdido tiempo por el circuito, que yo os digo que creo que sí, que creo que desde luego que sí, por el circuito, que realmente les han conseguido superar tanto Mercedes, Ferrari o McLaren, que no tendría mucho sentido por el hecho de que Ferrari y McLaren sí han traído mejoras en los dos últimos circuitos, o sea que para que entonces digáis, bueno, puede ser que hayan conseguido superarles, pero Mercedes no. Mercedes, las últimas mejoras que introdujo fueron en España. En Silverstone trajeron mejoras, pero no fueron enormes. Entonces, si fuese así, no hubiéramos tenido también en Canadá, donde Aston Martin rindió mejor. Así que yo es por lo menos por lo que también creo que tiene que ver mucho por el circuito. Entonces, por lo que dice Mike Krack y finalizamos, creo que este es el análisis que hay que hacer, si es por la pista o si es genuino en cuanto al rendimiento del coche. Eso es lo que haremos los próximos días, que serán largos, pero eso es lo que debemos hacer si queremos mejorar a partir de lo que tenemos ahora. Confío en que lo haremos. Así que bueno, eso es lo que ha estado hablando Mike Krack, eso es todo lo que ha estado comentando al respecto sobre la actual situación que estamos viviendo
haciendo con el equipo Aston Martin. Vamos a ver cómo evoluciona, vamos a ver cómo consiguen rendir y tenemos que pasar de tema, tenemos que hacer una actualización al respecto sobre uno de los temas de la Silly Season que ya habíamos hablado en este canal, porque vimos hace unos días que explotó la Silly Season en cuanto a rumores. Se habló muchísimo al respecto sobre el futuro de Lando Norris, se habló muchísimo durante esta última semana, después además del podio que ha logrado en Gran Bretaña. Se ha hablado al respecto sobre si se puede marchar a Red Bull y se ha hablado al respecto sobre si se puede marchar a Ferrari. Pues por lo menos desde Ferrari ya han desmentido esto. Esto lo desmiente Motorsport Italia, un medio que es italiano, además pues con la unión que tienen con Ferrari mucho mejor, pero es que Motorsport siempre tiene muy buena información al respecto sobre Ferrari y desmiente cualquier precontrato, que era lo que se estaba hablando al respecto sobre Lando Norris, para que acabe fichando con el equipo Ferrari cuando concluya su asiento, cuando concluya su tiempo con McLaren. Eso es lo que han estado hablando, es bastante interesante también al final. ¿Por qué ha sonado tanto el futuro de Lando Norris? Porque acaba de conseguir el podio y han interesado más hablarlo. Al final es por eso, aunque de Lando Norris ha hablado mucho al respecto sobre su futuro durante toda esta temporada, porque en este canal también lo hemos hablado, pero desde luego todos los rumores que salieron esta última semana, al final muchos de ellos es, pues ahora Norris interesa hablar de él, porque ha conseguido ese podio, porque veremos qué futuro tiene, y eso es por lo que se ha estado hablando mucho al respecto sobre él. Lo que sí que es seguro es que se vio a su manager hablando con Helmut Marko, como os trajimos incluso con fotografía, y se estuvo hablando al respecto ya no solo sobre esos rumores sobre la posible llegada a Red Bull, sino sobre esa posible llegada al equipo Ferrari, que se hablaba de un precontrato, porque además ya en el canal ya os hemos estado hablando al respecto sobre que si John Elkann había dicho que prioridad no es renovar a ninguno de sus pilotos. Ya hemos visto que al final Carlos Sainz quiere renovar, pero luego también está bastante quemado, pero luego también está recibiendo ofertas por atrás. Es decir, está habiendo mucho movimiento por parte del asiento del equipo Red Bull, por parte del asiento del equipo Ferrari. Se empezó a hablar sobre ese precontrato que tendría firmado Lando Norris, pero según esta información desde Motorsport Italia lo desmienten, y además lo que confirman es que la intención sigue siendo renovar a Carlos Sainz y a Charles Leclerc por parte de Ferrari, que no es prioridad. Como os trajimos aquí y como dijo el propio John Elkann, que es el presidente del equipo Ferrari, no tienen esa prioridad, no es estrictamente necesario, pero sí que esa es la intención, seguir renovando con su dupla de pilotos. Por lo tanto parece, según comenta Motorsport Italia, que intentarán conseguir la renovación de ambos. Están empezando por la renovación de Leclerc, porque también os trajimos que además ya han empezado esas negociaciones. Por parte de Sainz se ha vendido públicamente, lo ha vendido él, me refiero, que quiere renovar con Ferrari, pero por ahora no han comenzado esas negociaciones. Así que eso es todo lo que tenemos que comentar, y esa es la actualización al respecto sobre el futuro del piloto británico después de lo que ocurrió además estas semanas. Parece ser que ese precontrato con Ferrari pues no va a estar ahí, así que veremos si consigue finalmente otro asiento en Fórmula 1, veremos si se acaba quedando en McLaren, veremos qué es lo que ocurre con el piloto británico. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar al respecto sobre el showrun que dio Sergio Pérez. Sergio Pérez en el día de ayer estuvo rodando por las calles de Madrid en un showrun, haciéndolo con ese RB7, un showrun que ha sido todo un éxito. Os vamos a poner ahora un vídeo además, pero bueno, comenzó a las 9 de la noche hora de aquí y luego fue estando durante varias horas ahí hasta que acabó incluso bajando la luz, hasta que llegamos a tener también esa luz nocturna. Llegaron a poner los LEDs también en este RB7, como ya estamos viendo, con esos sonidos V8 que son preciosos, y fue todo un éxito con Se Estimula, que fueron más de 50.000 personas a las calles de Madrid, entre Metrópolis, también la Plaza de Cibeles y toda esa calle ya también donde estaba rodando Sergio Pérez. Tenemos un vídeo con esos motores V8, con esos trompos que está haciendo Sergio Pérez también. El vídeo que tenemos es en la Plaza de Cibeles y fue todo un éxito, a la gente le ha encantado, por supuesto. Además es que tener la oportunidad de escuchar un V8 pues es desde luego impactante, y estuvo ahí compitiendo. Ha habido también pues mucha gente que ha hecho bromas, ha habido mucha gente que le ha encantado, por supuesto, hay muchísimas opiniones al respecto. Sobre todo yo conozco gente que estuvo yendo para allá, conozco gente que estuvo allí viéndolo, que yo no tuve la oportunidad, pero hubo gente que sí que conozco que estuvo allí en las calles de Madrid viendo a Sergio Pérez, y todos han coincidido en que fue espectacular. Así que bueno, tenemos ese vídeo, este vídeo que tenemos de Sergio Pérez también en este showrun para poneroslo, y tenemos unas palabras que ahora os vamos a comentar al respecto sobre el piloto mexicano. Y
Y sobre las palabras que tenemos que hablar sobre el piloto mexicano es que Sergio Pérez atendió a los medios antes de subirse al RB7 para hacer el showrun en Madrid y le preguntaron, por supuesto, ya que estaba en Madrid, aprovecharon después de esta semana donde hemos tenido mucha información al respecto sobre el Gran Premio de Madrid, aprovecharon para preguntarle sobre qué le parecería este Gran Premio en la capital española, qué le parecería y si le gustaría, porque además cuando fue el Gran Premio de España ya se habló bastante al respecto, pero sobre Checo no teníamos ninguna opinión. Y lo que ha dicho, ha confirmado que le encantaría correr por las calles de Madrid, tener un Gran Premio en Madrid. Dice que es una ciudad que le gusta mucho, que le ha gustado también muchísimo hacer este showrun, tener la oportunidad de hacer esta showrun en las calles de Madrid y que le gustaría porque además es una ciudad muy buena, es una ciudad a la que le gustaría, es una ciudad que cree que le vendría muy bien a la Fórmula 1, no solo la Fórmula 1 a la ciudad, sino la ciudad a la Fórmula 1 para traer nueva gente. Así que esa es la opinión de Sergio Pérez, que ya se une a varias opiniones que hemos tenido dentro de la Fórmula 1, después de además esta semana que hemos tenido con muchísimas noticias y con casi la confirmación de que tendremos ese Gran Premio de Madrid. Lo que ha dicho Sergio Pérez textualmente es: me encantaría una carrera en Madrid, pero sin duda la persona más feliz sería Xavi Martos, mi entrenador, el entrenador de Sergio Pérez. ¿Por qué? Pues lo llega a decir incluso después, dice, le gusta mucho Madrid y a nosotros también nos encanta. Creo que son especiales los circuitos urbanos, claro, recordemos que Madrid va a ser un circuito urbano en caso de hacerse. Sería bueno agregar más al calendario, más circuitos urbanos. Se vive un ambiente muy especial cuando vamos, especialmente como al que se puede en ciudades como Madrid. Sí, me ha ido muy bien en los circuitos urbanos, que esto ya habla al respecto sobre cómo le van en los circuitos urbanos, que por ejemplo esta temporada las dos únicas victorias que tiene son circuitos urbanos. Realmente todas las victorias en Red Bull son también circuitos urbanos. La única victoria que no es en circuito urbano es el Gran Premio de Sakir que logró en la temporada 2020, que fue su primera victoria. El resto, todas las victorias que tiene en Fórmula 1 son en circuitos urbanos. Así que sigue diciendo, creo que es importante esa confianza al llegar al circuito y al fin de semana para hacer las cosas bien. Desde luego que hay mucho interés por parte de la Fórmula 1 en llegar a Madrid, hay mucho interés por Madrid por conseguir hacerse con este Gran Premio de Fórmula 1. Hay la posibilidad de que haya dos grandes premios en España simultáneamente, que eso ya lo estuvimos hablando en un vídeo anterior que os recomiendo que lo vayáis a ver. Creo que fue hace 2 días, creo que fue el vídeo que subimos el viernes, si no recuerdo mal también, y eso es lo que habla Sergio Pérez. Yo el problema que tengo con Madrid, siempre lo he dicho, y yo me encantaría. Por supuesto, o sea, faltaría más. Me encantaría un Gran Premio en Madrid, me encantaría un Gran Premio en mi ciudad, pero el problema que tengo al final es que me gusta mucho también el circuito de Barcelona-Cataluña y es un circuito estático, y a mí los circuitos urbanos, hay circuitos urbanos que están bien, pero o se hacen muy bien o va a ser complicado, y por donde se quiere pasar realmente tampoco tiene un atractivo que a mí me llame demasiado. Se puede luego hacer muy bien el circuito urbano, pero desde luego que me daría una verdadera lástima si se despide el circuito de Barcelona-Cataluña. Si hay dos grandes premios en España, entonces por mí encantado, por supuesto, por tener estos dos grandes premios y por tener uno de ellos en mi ciudad, como estoy diciendo. Vamos a pasar de tema. Tenemos que hablar al respecto ahora sobre unas palabras que ha dado Stefano Domenicali, el CEO de la Fórmula 1, porque ha hablado al respecto sobre tener un nuevo equipo en la parrilla, que bueno, estamos viendo un nuevo equipo después de Silverstone, porque está este APXGP, si no recuerdo mal que era su nombre, que es el nombre del equipo al cual está pilotando el protagonista de la peli de la Fórmula 1, la cual protagoniza Brad Pitt. Eso ya lo hemos hablado. Están compitiendo únicamente en la vuelta de formación, es decir, solo salen con ellos ahí, pero están saliendo ahí. Ni siquiera se llegó a ver en retransmisión porque la Fórmula 1 ha hecho un intento muy gordo porque no se les viera en retransmisión. También, por supuesto, porque no tienen en sí los derechos de la película y porque al final la película ya demasiado patrocinio tiene con el hecho simplemente de estar ahí por el paddock y saberse que están y verse imágenes como para encima ponerlo en la retransmisión de Fórmula 1. Bueno, que ni siquiera se ha puesto, ¿no? Pero ya realmente se habla mucho al respecto sobre tenerse un 10º equipo. Sobre todo eso se lleva hablando toda esta temporada, todo este año, después de que en enero se anunciase por parte de la FIA que habían abierto ese procedimiento para nuevos equipos, para que se introdujeran en la Fórmula 1. 2 nuevos equipos que iban a aceptar, eso es lo que estuvieron comentando. Ese procedimiento que está teniendo lugar ya, que ya no se pueden inscribir, el cual se ha inscrito, por ejemplo, Andretti, que ha sido el equipo público que siempre ha dicho que quiere entrar a la Fórmula 1 en estos últimos años, pero en teoría hay varias entidades, varios grupos que también habrían entrado con esa intención, con entrar en la Fórmula 1. Esto sería para la temporada 2025 y sabemos que por parte de la Fórmula 1 no tuvo gran acogida. Sabemos que los jefes de equipo se quejaron bastante. Stefano Domenicali lo dijo públicamente además, que no estaban del todo contentos y estaba habiendo bastante confrontación también por parte entre los equipos de Fórmula 1 y la FIA. Pues parece que por lo menos la postura de Stefano Domenicali habría cambiado. No ha cambiado por lo menos la de Toto Wolff y Christian Horner, porque también se han pronunciado, pero Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, sí que parece que haya cambiado de opinión, por lo menos
ha cambiado de opinión siempre y cuando ese 11º equipo aporte algo más. Lo que comenta es que no es tema monetario, sino tema de valor, tema de lo que puedan llegar a aportar. Eso es lo que ha dicho, y que no es tan fácil meter un nuevo equipo únicamente, y que simplemente la tasa que tienen que pagar para entrar quizá no es suficiente. Que aquí entra lo que siempre hemos comentado. ¿Qué valor le estás preguntando a Andretti? O sea, ¿cómo dudas del valor de Andretti, de General Motors, de Cadillac, que serían con los que se unirían además para entrar a la Fórmula 1? Yo no entiendo esas palabras. Yo no entiendo esas palabras de tienen que aportar valor. Sí, hay otros grupos que a lo mejor quieren entrar, que lo puedo llegar a entender que dudes. Se hablaba mucho en su día, también se habló de Pancera Team Asia. Pues a lo mejor puedes dudar sobre ese valor que te pueda entrar ese equipo. Puede ser perfectamente, ahí sí que lo llego a entender. Pero ¿qué valor dudas de Andretti? ¿Por qué pones tantas pegas para que entre Andretti como siempre lo han dicho? Pero bueno, parece que sí que han cambiado un poco de esa opinión. Por lo menos ya no es una negativa tal cual, sino simplemente hablan al respecto sobre que necesitan aportar ese valor extra, que es lo que siempre también han dicho, que bueno, ya os digo yo que sí que era por temas de dinero, pero siempre han dicho que no era tema de dinero, que era tema del valor que pudieran aportar. Sí que es tema de dinero porque al final, y aquí también digo que puede llegar a ser entendible, pero bueno, es tema de dinero por el hecho de que el dinero que hay en la Fórmula 1 es el que es, haya 10 equipos, haya 9 o haya 11, es el que es. El que toca es el que hay que repartir, el que se pueden vender con los derechos, el que se puede es el que hay que repartir. Y si el pastel, si el dinero que hay se reparte en vez de 10 entre 11, pues tocan a menos. Entonces sí que es un problema, de problema monetario, por mucho que siempre digan que no. Pero bueno, que al final yo creo que va a acabar siendo inevitable. Lo que comenta Stefano Domenicali es que trabajan codo con la Fórmula 1 para conseguir un mejor acuerdo, para conseguir un mejor entendimiento, para conseguir que todo esto vaya de la mejor forma posible por ambas partes. Eso es lo que ha comentado Stefano Domenicali. Así que a ver si es cierto. Y vemos a Andretti, porque yo por lo menos sí que quiero ver a Andretti. No se sabe qué más equipos habrían inscrito a ese procedimiento. Quizá hay un equipazo, quizá hay una marca histórica, quizá hay muchas posibilidades de que haya, de quienes pueden haber. Pero mínimo Andretti sabemos que se ha inscrito, y yo a Andretti lo quiero ver porque es un coloso, por supuesto, de los deportes de motor, del automovilismo. Entonces es algo que yo creo que a la Fórmula 1 le vendría genial. Además, un coloso de Estados Unidos, además, que están intentando meterse en el mercado estadounidense, pues un gigante de allí, un equipo obviamente súper reputado, creo que sería más que bueno. Así que eso es lo que han estado hablando Stefano Domenicali. Vamos a pasar de tema y tenemos que comentaros al respecto sobre una entrevista que hizo Daniel Ricciardo a la propia Fórmula 1 con el periodista Laurens Barreto, que está subido en el canal de Fórmula 1. Os recomiendo que vayáis a verla si queréis. Es una entrevista bastante extensa que habla al respecto sobre este regreso a la Fórmula 1, sobre Alfa Tauri, habla sobre muchísimas cosas, habla sobre lo que ha sido estos meses también, sobre cómo ha sido mentalmente, sobre cómo fue el momento en el que le dijeron que regresaba, que iban a subirle al Alfa Tauri, y sobre todo en lo que nos queremos centrar, queremos hablar al respecto sobre las complicaciones que va a tener Daniel Ricciardo en este regreso a la Fórmula 1, sobre todo por hacerlo de la forma en la que lo regresa, por hacerlo con el equipo Alfa Tauri, el que es claramente esta temporada el peor equipo que tenemos en parrilla. Está bastante claro, únicamente cuentan con 2 puntos, son el último equipo en el campeonato, cuentan únicamente con 2 puntos que logró Yuki Tsunoda en 2 ocasiones quedando décimo, es decir, simplemente han puntuado 2 veces y fue un punto y un punto. Esos son los puntos con los que tiene el equipo de Faenza, y esta temporada pues está siendo obvio que son el último equipo. Vimos en la última carrera un Yuki Tsunoda, que además os trajimos la radio, decir por mensaje a su ingeniero que tenían que hablar, que esto era imposible, que tenían ya que encontrar alguna solución. Entonces a ese se equipo al que regresa Daniel Ricciardo. No regresa para lucirse, no regresa para estar llegando a los podios ya, regresa para demostrar que sigue teniendo el nivel, regresa para demostrar que se merece un asiento mejor. Para eso llega Daniel Ricciardo, para demostrar lo contrario, para demostrar que al final no merece ese asiento mejor, y el Ricciardo que vimos en McLaren es el último Ricciardo que vamos a ver en la Fórmula 1, me refiero a ese nivel, porque no vamos a ver nunca más al mejor Ricciardo. Para eso regresa al final Daniel Ricciardo, y dice además ser consciente de las limitaciones que tiene este equipo, de las limitaciones que va a tener con el AT04. Tenemos vídeo al respecto, pero al estar en inglés os vamos a leer primero las declaraciones, pero me parecen muy reales, y además ha destacado esos puntos débiles, ¿no?, que tendrá el equipo en estas primeras carreras. Sobre todo dice, lo que dice textualmente con lo que comienza es, bueno, el coche es lo que es.
voy a conducirlo y a trabajar a partir de ahí. No quiero tener demasiadas ideas concebidas. Así que ahí vemos, ¿no?, que ya es consciente de lo que tiene, es consciente de la maquinaria que va a tener sobre sus manos, es consciente al equipo al que vuelve y es consciente de cuál es su objetivo al final. Sigue diciendo, dice, soy consciente de que el coche va a tener sus limitaciones. Estoy seguro de que probablemente les falta algo de carga aerodinámica en general y cosas así. Así que destaca un punto que a lo mejor es por lo que AlphaTauri también está rindiendo bastante mal. Sigue diciendo, dice, pero creo que si es un coche que se siente equilibrado, puede que no tenga tanto agarre como el Red Bull que pilotó hace unos días, porque recuerda al final que esta misma semana estuvo pilotando el RB19 en los test de Silverstone. Sigue diciendo, dice, es algo que pueda trabajar, es decir, si se siente equilibrado es algo con lo que podrá hacer. Y ya para finalizar, acerca de lo que espera en esta carrera en Budapest, ya con estas complicaciones que va a tener, lo que dice es, estoy deseando también desarrollar y aprovechar mi experiencia en el monoplaza y mi última instancia, creo que para Budapest simplemente tengo que salir y divertirme, intentar usar más el pie derecho, que ya sabéis que al final es el acelerador, que el pie izquierdo, y pasarlo bien. Eso es lo que ha comentado Daniel Ricciardo, así que este es el vídeo con sus declaraciones. Yeah, I appreciate the car's going to have its limitations. It's, I'm sure they're probably just lacking some overall downforce and things like this, but I think if it's a car that feels balanced, it might not have as much grip as a Red Bull I drove a few days ago, but if it feels relatively balanced, then that's something I can work with. But I'm looking forward to also developing it and using my experience. But ultimately, I think for Budapest, just go out and have fun. Just try and use more right foot than left and have a good time. Y para finalizar tenemos que haceros la última actualización al respecto sobre mejoras, porque es que el equipo Williams, según comenta James Vowles, su jefe de equipo, ha confirmado que van a traer mejoras, no para el Gran Premio de Hungría, sí para el Gran Premio de Bélgica, un Gran Premio donde Williams debería de rendir bien, y lo que ha comentado James Vowles es que van a introducir un nuevo suelo, un nuevo fondo, que ya sabemos que es la parte más importante de un Fórmula 1, y eso lo van a traer remodelado para ese Gran Premio de Bélgica, con el cual esperan seguir rindiendo al buen nivel al que han demostrado en estas dos últimas carreras y poder incluso a lo mejor pelear un poco en una zona más adelantada. Eso es lo que nos comentan desde Williams, veremos cómo consiguen rendir con este nuevo suelo. Eso es lo que ha comentado James Vowles. Desde luego que estamos viendo un equipo Williams muy competitivo, muy sorprendente, un equipo Williams que a mí me encanta verlo a nivel al que están. Estas mejoras vienen para el Gran Premio de Bélgica. Ya os adelanto que en Hungría no van a rendir bien, porque al final Williams tiene una característica que es una muy buena velocidad punta, es prácticamente su mejor punto, que aún así en Silverstone fueron muy competitivos también en curvas de zona velocidad alta, entonces a lo mejor en ese punto pueden rendir bien, pero en curvas de velocidad baja, ya lo han dicho esta misma última semana, que ya saben, son conscientes de que en Hungría no van a rendir tan bien, entonces eso, son conscientes de ello y ya saben de qué forma afrontar Hungría, lo van a afrontar de la forma de intentar conseguir puntuar en alguna forma, pero ya para Spa, un circuito que ya os hemos comentado anteriormente en este vídeo es bastante característico, entonces es bastante complicado de sacar una conclusión. Lo que está claro es que si tienes velocidad punta vas a rendir bien. Mejor, peor, pero al final el primer y tercer sector vas a volar, entonces sobre todo en ese primer sector, que es donde se hacen los adelantamientos, te vas a poder o defender o atacar si lo necesitas, entonces al final vas a rendir bien. La cosa es que a lo mejor sin esa velocidad punta incluso también puedes llegar a rendir bien, como estamos diciendo. Es un circuito complicado de preveros anteriormente, porque además es un circuito también bastante grande, es el circuito más largo de todo el calendario, es un circuito donde tener en cuenta también la degradación, es un circuito donde hay que tener muchas más características que quizá en otro tipo de trazados. Pero bueno, por parte de Williams entonces introducirán ese nuevo fondo, un fondo que ya remodelaron y que lo van a seguir trayendo actualizaciones. Ya lo trajeron actualizaciones en Canadá y seguirán intentando conseguir mejorarlo, que después del suelo que vimos también en España, un suelo con el cual les criticaron muchísimo porque era bastante simple, ya lo cambiaron, como digo, en Canadá, y será esa modificación. Desde luego que será muy bueno verles competir en una zona más adelantada si es que lo consiguen en un circuito favorable. Otro circuito muy favorable, y este ya sí que sí, va a ser por ejemplo Italia, va a ser por ejemplo Monza. En ese circuito van a volar y si consiguen un buen rendimiento en Spa, será muy buena señal de primeras también para el Gran Premio de Italia. Así que veremos qué es lo que consigue hacer el equipo Williams. Esto es lo que nos ha comentado también James Vowles, su jefe de equipo, y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando, porque hemos hablado de temas muy interesantes y que estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto sobre estas mejoras de Williams que hemos comentado, sobre el tema de Fernando Alonso y Aston Martin, sobre Lando Norris si llegará o no al equipo Ferrari. Dejármelo
dejarlo todo en la descripción, que estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto y nos veremos en el próximo vídeo. Si os ha gustado, dar un like y suscribiros, que apoyaréis muchísimo al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.